Ante la actual implosión del mal llamado sistema de salud, te proporcionamos información para autogestionar las lecciones que tu conciencia te brinda en tu fisiología. Si podemos servirte de algo, los datos de contacto están en la descripción. Útero. En el día de hoy vamos a tratar otras peculiaridades. En anteriores entregas tienen el cáncer de útero, cáncer de cuello de útero, pero vamos a tratar otras peculiaridades, otros problemas que surgen con este fantástico órgano reproductor femenino, encargado obviamente de la gestación, donde se desarrolla el embrión. Es un órgano muscular, hueco, de 6 a 8 centímetros de largo, en las condiciones normales, que está situado en la parte baja del abdomen, entre la vagina y las trompas de falopio. Pero tiene siempre conflictos de supervivencia que están relacionados con perpetuar la especie o la descendencia. También conflictos que tienen que ver con vivir fuera de la norma o de lo que consideramos la norma en la realidad de la sociedad. Es obviamente simbólicamente la casa, y esto es lo más importante, porque es mi primera casa, hay que tenerlo claro. Involucra también conflictos de frustración y territorio sexual. Pero en general, cuando el conflicto está activo, cuando hay problemas, en esa etapa se produce la proliferación celular, o lo que llamamos un tumor, en la mucosa uterina. En etapas subsiguientes se produce la necrosis de la musculatura uterina y la ulceración del cuello del útero. Y las pruebas de Papá Nicolau, que solo son un negocio, dan positivas. Es fantástico porque yo lo he hablado con alguna ginecóloga que solo vive de esto. Miren lo que les digo, de las pruebas de Papá Nicolau, prácticamente. Ahora, miren lo que sucede. Estábamos hablando de todo eso en momento de conflicto activo, pero en vagotonía o en fase de reparación del conflicto, el tumor es descompuesto por bacterias y se elimina totalmente, produciendo sangrado más abundante, obviamente, en las mujeres premenopáusicas. Si los tubos uterinos están involucrados, puede aparecer hongos produciendo cándidas, y en otras etapas se produce una formación de miomas o miosarcomas, como algunos suelen decir para darle un tenor más terrorífico, para recuperar la musculatura. En la última etapa hay proliferación celular, un cáncer cérvico-uterino que en algunos casos, dicen los médicos, está vinculado al virus del papiloma humano. Pero ¿cuál es el sentido, en definitiva, de aquello a lo que llamamos el hogar? Porque simbólicamente lo es. El útero es el hogar, y el primer hogar, la primera casa de nuestros hijos durante los primeros 9 meses. Y a la vez es el lugar, obviamente, donde se crean todas esas nuevas vidas. La primera
casa. Miren, es muy importante. Obviamente, en el primer momento fabrico más endometrio para reproducirme mejor. Genero más y mejor casa para el bebé que está pronto a venir. Miren lo que les digo. Y es aquí donde obviamente siempre tiene que ver con el endometrio, la endometriosis, ¿verdad? Fabrico más y mejor casa, más aislada, mejor armada, mejores sus paredes para poder entrar en el proceso del embarazo. El endometrio podemos encontrar problemas que cubren todo el proceso del embarazo, o sea, desde la concepción en general, con conflictos sexuales, hasta el parto, con conflictos de pérdidas, de estar fuera de la norma, en algunos casos de nidificación compleja o imposible en algunos casos. También problemas con la tercera etapa, la parte de músculo liso. Según Hammer, esto tiene el sentido de hacer el músculo uterino más fuerte para sostener mejor al feto. Miren lo que les digo, son cosas muy importantes que algunos las leen de otra manera para complicar las cosas y negociar mejor. El mercantilismo de la medicina, que cada vez es peor. Poco atrás un amigo médico me decía que se ha incrementado la falta de empatía por los pacientes en los médicos con toda esta historia de la pandemia y se han ido complicando las cosas. Pero los conflictos, como decíamos, en el útero siempre tienen que ver con la supervivencia y están relacionados con perpetuar la especie o nuestra propia descendencia, conflictos de vivir fuera de la norma, si es que existe. El útero simboliza nuestra primera casa, pero hay conflictos de frustración y territorio sexual que en muchos casos están asociados, conflictos relacionados con la fabricación de los niños, memorias de embarazos muy complejos que han sido complicados o han ido muy mal, muerte de recién nacidos, malformaciones en recién nacidos, abortos que se producen de forma clandestina y memorias de madres que han muerto al dar a luz. Todo esto complica enormemente nuestra relación con el útero. El conflicto de la mucosa en general tiene que ver con un conflicto de la sexualidad vivida de forma sucia en relación a la reproducción o a la descendencia, de pérdida vital, con cierta impotencia. En muchos casos tiene que ver con una abuela resistente a la pérdida de un nieto, conflictos de familia compleja o fuera de la norma, otra vez, y ligados a no aceptar la vida sexual que llevan en algunos casos los hijos o los nietos, dependiendo de la identificación que tengamos de acuerdo a nuestra cuántica, porque todo tiene que ver con nuestra cuántica. Pero hay algunas afecciones que es importante destacar, entre ellas, por ejemplo, la hipertrofia de la mucosa, que en realidad refiere al deseo de tener un hijo en edades avanzadas. El descenso de la matriz, por otro lado, impide realizar el acto sexual. Miren lo que les digo, es un conflicto con los hijos que son demasiada carga
para nosotras. Es un tema complicado y entonces desciende la matriz impidiendo las relaciones sexuales. El prolapso uterino, algo muy normal, por lo que nos pidieron este audio de forma adelantada, en el caso de Nelly, Laura y algunas más, es un conflicto de desvalorización y miedo en general por el embarazo. Miren lo que les digo, miedo por tenerlo o por perderlo. Hay miedos involucrados siempre cuando hay prolapso uterino. Yo tuve miedo de tenerlo o miedo por perderlo de forma muy clara y tengo prolapso uterino. En cambio, la retroversión uterina tiene que ver con que no hice el hijo con el hombre que realmente amo. Hice un hijo con un hombre, pero no lo amo. Y hay dilemas allí. Es un hijo concebido en el rechazo. Hay que comprender lo que sucede. Pero miren lo que les digo. En el rechazo racional, pero siempre racional, porque subconscientemente no existen los hijos rechazados, porque si no, lisa y llanamente no quedaría embarazada. Hay razones poderosas para que yo quede embarazada y es por eso que siempre referimos todo a nuestra cuántica personal, a la multidimensionalidad, al análisis de quién somos verdaderamente para darnos cuenta que no hay rechazo y que en la realidad todos los hijos son hechos a la perfección, como es todo en la vida normalmente.